Soy técnico en reparación de equipos médicos y un exitoso escritor de misterio. Mis misterios siempre involucran temas y escenarios médicos. Estaba recopilando información básica para mi próximo libro mientras reparaba un esterilizador en Metro Hospital cuando sonó el teléfono celular de mi empresa. Hola, Emily, ¿qué está pasando? Yo pregunté. Acabo de recibir una llamada del hospital. Tu hijo está en urgencias y debes llegar lo antes posible, me dijo Emily. No pude obtener ningún detalle, pero dijeron que está en urgencias en Metro. Gracias, Emily. Ya estoy aquí. Solo necesito reemplazar un par de tapas de este esterilizador y me dirigiré a la sala de emergencias. Si vuelven a llamar, dígales 10 minutos. Cuando llegué a urgencias, me dirigieron a facturación. Eso no iba a funcionar. Pregunté por el director del departamento de urgencias. Después de esperar un par de minutos, una joven guapa se me acercó y se presentó. Soy Lila Jacobs, supervisora de urgencias. ¿Puede decirme cuál es el problema? Sí, puedo, respondí. Recibí una llamada de mi oficina diciendo que necesitaba ir urgentemente a la sala de emergencias para ver cómo estaba mi hijo. Estaba herido y está siendo tratado aquí. Cuando llegué me dirigieron a facturación. Si era tan urgente, ¿por qué puedo hacerlo? La facturación no espera. Ahora tienes dos opciones: dejarme ver a mi hijo o responder en el tribunal por una llamada de emergencia falsa. ¿Cuál será? Señor, no entendí su nombre. Necesitas calmarte, comenzó. Señorita Jacobs, no necesito calmarme. La interrumpí. Su hospital llamó a mi oficina y me llamaron diciendo que era urgente. Así que llévenme con mi hijo. Ahora. Te llevaré de regreso allí, dijo en tono de disculpa. Lamento la aparente falta de compasión. Cuando llegamos al área de tratamiento, los médicos estaban trabajando en los rasguños y cortes de Ethan y ordenando pruebas adicionales. Ethan tenía un aspecto terrible y estaba inconsciente. Pude ver las abrasiones y cortes en su cara y hombro. Las enfermeras y el equipo médico estaban limpiando e irrigando otras heridas. El jefe del equipo de tratamiento me llevó aparte para explicarme las heridas de mi hijo. Ethan iba de regreso a casa desde la escuela, cuando un perro corrió delante de su bicicleta, explicó el médico. Se estrelló al intentar evitarlo. Aparentemente chocó contra una pared de ladrillos y concreto cuando su bicicleta volcó en la acera. Las lesiones son extensas, pero la mayoría son superficiales. Llevaba casco, por lo que, si bien tiene una conmoción cerebral y está inconsciente, no parece haber daño cerebral duradero. Los rasguños, cortes y erupciones en la carretera necesitarán tiempo para sanar. Sin embargo, tiene una muñeca rota, un esguince de tobillo y un hombro dislocado. El médico hizo una pausa antes de continuar. Nuestra principal preocupación es que el manillar de la bicicleta lo golpeó en la zona del riñón. Hay cierta reducción en la función renal. Si no mejora en unos días, es posible que debamos considerar un trasplante de riñón. Debido a esa posibilidad, necesitaremos hacerte una prueba para ver si tienes tejido compatible. ¿Cuándo puedo hacer esto?, pregunté inmediatamente. Lo antes posible, respondió el médico. Estamos admitiendo a su hijo en observación, por lo que si puede hacer las pruebas hoy, podremos estar preparados si es necesaria la cirugía. Lo mantendremos sedado hasta que se reduzca la inflamación de su cerebro. Las otras lesiones serán tratadas aquí en urgencias antes de trasladarlo a cuidados intensivos. Está bien. Ahora que sé lo que está pasando con Ethan, vayamos a ocuparnos de la facturación. Doctor, programe la prueba. Más tarde ese día, me colocaron en una cama junto a Ethan. Las pruebas se harían por la mañana, pero necesitaba ayunar previamente. El hospital me quería cerca en caso de que fuera necesaria una cirugía. Imagínese mi sorpresa y furia cuando me dijeron que necesitaban localizar al padre biológico de Ethan. No solo no era compatible, sino que resulta que tampoco era su donante de esperma. Alguien estaba en un gran problema. Escribir no me ocupaba todo el tiempo, así que conseguí un trabajo como técnico de reparación de equipos médicos. Avancemos rápidamente a los resultados de la prueba. Lila no estaba allí, pero yo estaba tranquilo y furioso. Lo único bueno que salió de ese día fue que la función renal de Ethan volvió a la normalidad. También se le permitió salir lentamente de la sedación. Lila apareció y el médico le habló de Ethan. A petición mía, no dijo nada sobre los resultados de mis pruebas. Salí del hospital y conduje a casa para empacar suficiente ropa para 1 o 2 semanas. Alquilé una suite para estadías prolongadas y apagué mi teléfono.
Necesitaba pensar. Estuve ausente aproximadamente una semana cuando volví a encender mi teléfono. Hubo más de 50 llamadas de Lila, más de 10 de mi agente e incluso 8 de mi editor. Empecé a escuchar las llamadas de la gente y escuché que Lila lo llamaba para intentar encontrarme. Lo mismo ocurrió con mi editor. Les llamé a ambos y les dije que estaba bien, pero que estaba pasando por una crisis en casa. Borré todas las llamadas de Lila porque estaba seguro de que pertenecían a encontrarme. Conduje a casa ese mismo día y varios coches de policía me recibieron en la casa. Parece que Lila entregó un informe de persona desaparecida y la policía obtuvo la información del hospital y pensó que Lila podría haber tenido parte en mi desaparición. Cuando entré por la puerta, Lila se derrumbó y corrió a abrazarme. Me hice a un lado y la empujé. ¿Cuándo me lo ibas a decir?, pregunté con voz fría. Lila parecía como si la hubiera bofeteado. ¿Qué quieres decir? ¿Te lo digo? ¿Decirte qué? ¿Cuándo ibas a decirme quién era el donante de esperma de Ethan? No lo llamaré padre, porque nunca, al menos hasta donde yo sé, ha sido parte de la vida de su hijo. Lila simplemente se desplomó y empezó a llorar. Me acerqué al policía a cargo, le expliqué lo sucedido y le dije que iría a la comisaría por la mañana para aclarar todo. Luego levanté a Lila y la llevé al dormitorio principal. Después de eso, tomé el resto de mi ropa y la moví al otro lado de la casa, a la suite de invitados. Lila nunca se movió mientras yo hacía eso. Finalmente se durmió. Me acosté y por la mañana fui a la comisaría y expliqué dónde había estado. Estaban enojados con Lila, pero se dieron cuenta de que ella no había hecho nada malo cuando presentó la denuncia de persona desaparecida. Decir que las cosas estaban heladas en la casa sería subestimar lo obvio. Lila me vigilaba constantemente. Ella actuó como si, en cualquier momento, fuera a golpearla. Después de 2 días de caminar sobre hielo fino en casa, exploté. Bueno, perra. ¿Vas a decirme a quién te jodiste para tener a tu hijo? También me gustaría saber cómo lo lograste cuando solo ibas a la escuela, a la biblioteca y dormías en nuestra cama de matrimonio todas las noches. Seguro que no fue una concepción inmaculada, porque la prueba de compatibilidad mostró cromosomas masculinos, pero no los míos. Contéstame, perra. Lila ya estaba llorando de nuevo. Ella sollozó. Lo siento, no sabía que no era tuyo. Solo estuve con el profesor una vez cuando te dije que estaba en la biblioteca. Así que fue solo una vez, ¿verdad? ¿Tuve segundos descuidados esa noche? ¿Le chupé el jugo cuando regresaste a casa? Contéstame, perra. Lila salió corriendo de la cocina y cerró la puerta del dormitorio. Decidí hacer lo que mejor hago. Escribí. Lila, esto es para informarte que seguramente nos divorciaremos si no respondes todas mis preguntas. Puede que vayamos por ese camino incluso cuando obtenga las respuestas, pero las obtendré. ¿Quién es el padre biológico de Ethan? ¿Cuánto tiempo duraste haciendo trampa mientras supuestamente estudiabas para esa maldita maestría? ¿El sexo fue totalmente consensual? ¿Cuándo me lo ibas a decir, tu fiel marido? Mason Cole. PD. Haré cumplir el acuerdo prenupcial si nos divorciamos, por lo que es posible que desees investigar dónde vivirás, si eso sucede y cuándo. Esta es mi casa. Lila estaba despierta y dando vueltas al día siguiente. La nota había desaparecido. Actuó como si nunca lo hubieran leído. Detener, grité. Sé que leíste esa nota. Tienes 5 minutos para responder esas preguntas o te largas. ¿Lo entiendes? Se sentó, sacó la nota del bolsillo y la miró. Lo siento mucho, Mason. El profesor Victor Hayes debe ser el padre. Continuó desde la segunda clase. Me acusó de plagio y dijo que si no me acostaba con él hasta obtener mi título, me expondría. Resulta que cité algo sin atribuirlo y él lo entendió. Me olvidé por completo de dejar las pastillas BC. Cuando quedé embarazada estaba tan segura de que era tuyo que le dije al profesor que habíamos terminado, y si se quejaba lo denunciaría. Habría perdido su trabajo y sus credenciales docentes. Me dejó en paz después de eso. ¿Entonces nunca pensaste en venir a decirme que esa bola de baba te estaba chantajeando? Tenía miedo y pensé que me impediría obtener el título por el que había trabajado tan duro. Así que pensaste más en tu precioso título que en tu matrimonio olvidado. ¿Es eso? Estaba asustado. Ahora tengo miedo de que hagas algo estúpido y te pierda. Voy a hacer algo. Voy a demandar a ese cabrón por manutención atrasada y asegurarme de que nunca vuelva a enseñar. Gastaré cada centavo que tenga después de nuestro divorcio para arruinarlo. Nuestro divorcio.
Dijiste que tal vez no si obtuvieras las respuestas. Eso es cierto, excepto que olvidaste la mentira. Cuando te pregunté por primera vez, dijiste que fue solo una vez. Ahora estás diciendo que duró casi todo el semestre. Te das cuenta de que si hubiera sido solo una vez, esa primera vez no habrías quedado embarazada de su bebé, ¿no? Por favor, Mason, haré cualquier cosa para seguir casado contigo. Me mentirás como lo has estado haciendo todos estos años. Ella retrocedió como si lo hubieran golpeado. Dios mío, lo he estado, ¿no? Puedo quedarme hasta que liberen a Ethan. No voy a echarte, pero una vez que se arreglen todos los daños, espero que te lleves a tu hijo y te vayas. ¿Lo entiendes? Sí. Ethan llegó a casa y observé su confusión mientras yo estaba en un lado de la casa y Lila en el otro. Finalmente, en un buen día, cuando ya no le dolía, preguntó: «Papá, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo? ¿Están tú y mamá peleando por algo?» «Es algo que hice». Me atraganté, grité mientras lo abrazaba. «Lila, baja tu trasero aquí ahora mismo». Fui ruidoso, no enojado. Me senté en el sofá mirando a Ethan. Su expresión confusa hizo que mi pecho se apretara. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando y eso me estaba rompiendo el corazón. Finalmente se estaba recuperando después de todas sus lesiones, al menos físicamente. Pero las heridas emocionales apenas comenzaban a abrirse. «Ethan», dije, tratando de estabilizar mi voz, «hay algo que necesito decirte, algo sobre tu mamá y yo». Me miró claramente preocupado, pero aún sin comprender la profundidad de lo que estaba a punto de decir. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás enojado conmigo? ¿Están tú y mamá peleando por algo? ¿Es algo que hice?» Contuve las lágrimas. Mi hijo, la única persona a la que nunca quise lastimar, acababa de hacer la pregunta que me había estado persiguiendo. «No, Ethan, esto no se trata de ti. No hiciste nada malo. Se trata de tu madre y de mí». A Lila ya le habían avisado que bajara. Hablé en voz alta, pero no estaba enojada. Solo estaba desesperada porque ella estuviera presente mientras le explicaba lo que había estado sucediendo a puerta cerrada. Ya no quería guardar secretos. Las mentiras se habían ido acumulando durante tanto tiempo que ya no podía retenerlas. Lila apareció, luciendo frágil, como alguien que sabía lo que se avecinaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero ya no podía sentir lástima por ella. No después de todo lo que ella me había hecho pasar, no después de que la verdad saliera a la luz. Me volví hacia Ethan y mi corazón se rompió aún más mientras me preparaba para contarle sobre la aventura de su madre. «Ethan, quiero que me escuches atentamente. Tu mamá nos mintió a los dos. Ella me dijo que eras mía, pero Ethan, no eres mi hijo biológico». Las palabras flotaron en el aire como un peso pesado, y pude ver la confusión y el dolor en el rostro de Ethan. Miró de mí a Lila, tratando de darle sentido a todo. Su voz se quebró cuando preguntó: «¿Qué quieres decir, OMS? ¿Quién es mi verdadero papá?» Lila empezó a hablar, pero levanté la mano. Este era mi momento para aclarar las cosas. No quería que ella pusiera excusas, no ahora. Me volví hacia Ethan y me tragué el nudo en la garganta. «Tu verdadero padre es el profesor Victor Hayes. Él fue quien dejó embarazada a tu mamá. Ella mintió sobre todo. Cómo sucedió, cuándo sucedió y quiénes estuvieron involucrados». La cara de Ethan se puso de un tono rojo que nunca había visto antes. Apretó los puños y pude ver la ira hirviendo en su interior. La traición de descubrir que el hombre que pensaba que era su padre no lo era. Eso me dolió más que nada. «¿Mamá?», preguntó, con la voz llena de rabia e incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad?» Lila intentó hablar, pero estaba temblando y apenas podía pronunciar las palabras. «Ethan, yo no quería perderte. Pensé que podía ocultártelo, pero ahora veo que eso estuvo mal. Lo siento mucho». Sus palabras fueron vacías para mí y me di cuenta de que eran igualmente vacías para Ethan. Se puso de pie, le temblaban los puños y por un segundo pensé que iba a arremeter. «Me mentiste, mamá. Nos mentiste a los dos. Ya ni siquiera sé quién eres». Lila se echó a llorar, pero eso no conmovió a Ethan. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de dolor. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no dijiste algo?» Lo agarré por los hombros, tratando de estabilizarlo, tratando de calmarlo. «Ethan, no quería hacerte daño. No quería destruir todo lo que teníamos, pero te mereces la verdad». Sacudió la cabeza mirándonos a Lila y a mí. «No puedo creer esto. No puedo creer que me hicieras esto. A nosotros». La ira, la decepción, la traición, todo estaba en sus ojos y no lo culpé. No pude.
Más tarde ese día solicité el divorcio. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Lila me había traicionado y aunque todavía la quería, no podía permanecer en un matrimonio basado en mentiras. Llevábamos días viviendo en habitaciones separadas y yo no quería vivir así. No fue justo para Ethan y no fue justo para mí. Pedí la custodia compartida porque por mucho que Lila me hubiera lastimado, no podía dejar que se alejara de nuestro hijo sin luchar por él. Ella estuvo de acuerdo, pero estaba claro que el peso de todo era demasiado para soportarlo. A medida que pasaban los días, Lila se hundió cada vez más en la depresión. No pude verlo suceder. No cuando sabía lo que había hecho. Aún así, una parte de mí quería ayudarla. No podía evitar la sensación de que todavía había una persona allí, en algún lugar, la persona que una vez amé. Pero ya no importaba. El daño ya estaba hecho. Victor Hayes fue demandado y no paré hasta que pagó por el daño que causó. Fui tras él para pedir manutención infantil por la angustia emocional que nos causó a Ethan y a mí. Lo perdió todo: su trabajo, su reputación, su posición en el mundo académico. Pero la cosa no terminó ahí. Un día, cuando salía de la universidad, unos estudiantes que se habían enterado de lo que había hecho lo confrontaron afuera. Lo que pasó después no me sorprendió. Le dieron una paliza. Y no lo lamenté. Se merecía todo lo que le pasó. En cuanto a mí, estaba siguiendo adelante. Compré 2 pastores alemanes, fuertes, leales y protectores. Estuvieron ahí para mí cuando los necesité, dándome algo en que concentrarme, algo que amar. Pasé más tiempo escribiendo y finalmente pude canalizar todo mi dolor, ira y confusión en mi trabajo. Escribir fue mi terapia. Era mi manera de superar todo, de encontrar la paz en un mundo que se había puesto patas arriba. Estaba feliz, o al menos lo más feliz que podría ser. No iba a dejar que el pasado me definiera, no iba a dejar que eso me destruyera. Tenía que seguir avanzando, por Ethan, por mí y por el futuro que iba a construir. Que Java lo denunciaría. Habría perdido su trabajo y sus credenciales docentes. Me dejó en paz después de eso. ¿Entonces nunca pensaste en venir a decirme que esa bola de baba te estaba chantajeando? Tenía miedo y pensé que me impediría obtener el título por el que había trabajado tan duro. Así que pensaste más en tu precioso título que en tu matrimonio olvidado. ¿Es eso? Estaba asustado. Ahora tengo miedo de que hagas algo estúpido y te pierda. Voy a hacer algo. Voy a demandar a ese cabrón por manutención atrasada y asegurarme de que nunca vuelva a enseñar. Gastaré cada centavo que tenga después de nuestro divorcio para arruinarlo. Nuestro divorcio. Dijiste que tal vez no si obtuvieras las respuestas. Eso es cierto, excepto que olvidaste la mentira. Cuando te pregunté por primera vez, dijiste que fue solo una vez. Ahora estás diciendo que duró casi todo el semestre. Te das cuenta de que si hubiera sido solo una vez, esa primera vez no habrías quedado embarazada de su bebé, ¿no? Por favor, Mason, haré cualquier cosa para seguir casado contigo. Me mentirás como lo has estado haciendo todos estos años. Ella retrocedió como si lo hubieran golpeado. Dios mío, lo he estado, ¿no? Puedo quedarme hasta que liberen a Ethan. No voy a echarte, pero una vez que se arreglen todos los daños, espero que te lleves a tu hijo y te vayas. ¿Lo entiendes? Sí. Ethan llegó a casa y observé su confusión mientras yo estaba en un lado de la casa y Lila en el otro. Finalmente, en un buen día, cuando ya no le dolía, preguntó: «Papá, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado conmigo? ¿Están tú y mamá peleando por algo?» «Es algo que hice». Me atraganté, grité mientras lo abrazaba. «Lila, baja tu trasero aquí ahora mismo». Fui ruidoso, no enojado. Me senté en el sofá mirando a Ethan. Su expresión confusa hizo que mi pecho se apretara. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando y eso me estaba rompiendo el corazón. Finalmente se estaba recuperando después de todas sus lesiones, al menos físicamente. Pero las heridas emocionales apenas comenzaban a abrirse. «Ethan», dije, tratando de estabilizar mi voz. «Hay algo que necesito decirte, algo sobre tu mamá y yo». Me miró claramente preocupado, pero aún sin comprender la profundidad de lo que estaba a punto de decir. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás enojado conmigo? ¿Están tú y mamá peleando por algo? ¿Es algo que hice?» Contuve las lágrimas. Mi hijo, la única persona a la que nunca quise lastimar, acababa de hacer la pregunta que me había estado persiguiendo. «No, Ethan, esto no se trata de ti. No hiciste nada malo. Se trata de tu madre y de mí». A Lila ya le habían avisado que bajara. Hablé en voz alta, pero no estaba enojada.
Solo estaba desesperada porque ella estuviera presente mientras le explicaba lo que había estado sucediendo a puerta cerrada. Ya no quería guardar secretos. Las mentiras se habían ido acumulando durante tanto tiempo que ya no podía retenerlas.